Amados, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Y mire, sabe, esta semana traigo un tema bien interesante, eh, porque luego nos pasa muchas veces que estamos orando por cosas que pareciera que no van a suceder, por cosas que no vemos cómo desatar para que Dios, ahora sí que como muchas veces decimos, por fin nos escuche, que por fin sucedan y que tenemos mucho tiempo orando y que tenemos mucho tiempo anhelando que Dios haga. Y fíjese que me encontré una publicación en mi Facebook que había hecho hace algunos años y la volví a publicar, que dice algo bien interesante. Dice, la mayoría de nuestros problemas no son por falta de provisión, sino son por falta de prioridad. Y me puse a meditar en esto y me di cuenta que una de las cosas que nosotros no tenemos como prioridad en nuestra vida es el temor a Dios. Y yo creo que vale mucho la pena el hablar sobre el tema temor, porque mucha gente relaciona el temor con el miedo, y temor y miedo son dos cosas completamente distintas. Lo he dicho muchas veces en este espacio, el temor es a lo conocido, por mientras el miedo es a lo desconocido. Quiere decir, si usted se mete a un cuarto completamente oscuro, eh, lo que va a tener es miedo, no va a tener temor porque no sabe lo que hay ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces en las películas de terror, eso es lo que pasa en las situaciones desconocidas, tenemos miedo. Pero el temor es a lo conocido, quiere decir, nosotros tendríamos que tener temor. Esto es como, por ejemplo, le dicen a la gente que vive cerca de las zonas volcánicas, en las faldas de los volcanes, por poner un ejemplo, le dicen a la gente, esta gente no tiene temor de Dios, porque sabe exactamente lo que le va a pasar. Cada determinado tiempo ese volcán va a hacer erupción y corren un riesgo, hay un temor. Hay gente que no tiene temor cuando se sube a una motocicleta y no usa un casco, o maneja descontroladamente. Ahora, sin precaución, vamos a ponerle la palabra mejor, que mejor acopla esto. Entonces, muchas veces, amados, aunque nosotros amamos a Dios y aunque nosotros creemos en Dios, nos pasa que dejamos a un lado el tema de su personalidad. Hace no mucho tiempo estaba yo platicando con alguien y le decía, no puedes tener una relación con Dios sin conocerlo, porque la Biblia precisamente habla de este tema, de las cosas que nosotros sabemos o no sabemos de Dios. Esta persona platicábamos y me decía, es que me molesta que la gente me diga que yo soy de esta manera o que yo soy de esta manera. Le dije, ¿y por qué nosotros sí tenemos derecho a determinar que la gente nos trate de acuerdo a quienes nosotros consideramos que somos y Dios no? Porque mucha gente dice, yo tengo una relación con Dios a mi manera. O hay mucha gente que dice, para mí Dios es esto, ¿no? Y digo, bueno, o sea, como personas tenemos el total derecho de actuar de esa manera, pero en nuestra relación con Dios nosotros no tenemos derecho a imponerle a Dios una personalidad que no va de acuerdo a Él. Para eso precisamente nos dejó su Biblia, para eso nos dejó su palabra, para que nosotros entendiéramos quién es Él. Fíjese que he estado repasando una y otra vez últimamente los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y, y me preguntaba a mí mismo y le preguntaba a Dios una y otra vez. Le digo, Señor, qué impresionante, porque es una parte muy repetitiva en donde Dios habla, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera y de esta manera y de esta manera, y habla de una manera muy puntual. Y incluso hay una parte donde los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, van y presentan a Dios un fuego, o sea, ahora sí que literalmente fuego, eh, que ajeno, o sea, que no era de acuerdo a como Dios había establecido. Y lo que pasó en ese entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento y de cuando se estaban estableciendo los rituales que Dios esperaba para como fuera el tratado. Y estos hombres fallecen porque vienen y presentan un fuego ajeno. O sea, vienen con una buena intención, pero con una mala acción por falta de temor. Obviamente, gracias a la venida de Jesús, estas cosas ya no pasan de esta manera,
Pero también tenemos que entender que somos rescatados por una gracia que no merecemos y que no podemos venir a presentar delante de Dios una buena intención, sino tenemos que venir a presentarnos con Dios de la manera que es. Mire, siempre se lo digo a mucha gente, si nosotros tuviéramos la oportunidad de presentarnos ante la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Lo primero que haríamos es que nos preguntaríamos cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a comportar, y seguiríamos un protocolo. Existe un protocolo para acercarse a la reina y cualquiera de nosotros estaría gustoso de presentarse delante de la reina y de seguir el protocolo para poder tener una buena reunión y sobre todo para que esta persona no se molestara y no cortara su reunión con nosotros porque está en todo el derecho. Ahora sí que si nosotros podemos y tenemos que seguir un protocolo para acercarnos a un rey en la tierra, imagínense qué pasa para acercarnos al rey de reyes y señor de señores. Es exactamente lo mismo, pero en más grande. Esta semana vamos a hablar acerca del temor a Dios y vamos a entender cómo vamos a comportarnos con Dios, cómo vamos a acercarnos a Él y cómo vamos a poder verdaderamente disfrutar no solamente de su presencia, sino que también vamos a entender cómo desatar el favor de Dios de acuerdo a entender quién es Dios y a vivir de acuerdo a su temor. Nos vemos mañana, que Dios les bendiga.